Bienvenidos sean a este su podcast Vida y Armonía. En este capítulo vamos a hablar sobre el tema de lo que es la ley de polaridades. Esto tomado de referencia precisamente del libro de El Kybalión. Y pues bueno, empezamos. Este tema de polaridades menciona básicamente que todo en este universo dual en el que vivimos tiene su cara opuesta. Así como tenemos el día, tenemos la noche. Así como tenemos la luz, tenemos oscuridad. Así como tenemos el bien, tenemos el mal. Y pues bueno, una manera de expresarlo, muchas de las veces se toma una parte central, un punto de donde parten dos líneas que van exactamente en dirección opuesta. Y que pues, conforme van avanzando, pues se van alejando más entre sí. Y eso pues nos da una idea de que precisamente son los extremos, ¿no?, de una situación. Esto nos ayuda a comprender ciertos temas en el aspecto de que dices, bueno, ¿qué es lo ideal o cuál sería lo más saludable? Pues precisamente no quedarnos en los extremos, sino irnos al punto medio. ¿Y por qué en el punto medio? Porque en el punto medio podemos hacer ese balance más fácilmente sobre aquellas situaciones que deseamos y poder transmutar aquellas que no deseamos. Y eso es precisamente lo que se busca con esta ley de polaridad. Al uno saber que tienes la posibilidad de estar en un extremo como en el otro, pues te permite precisamente buscar alternativas para disminuir aquello que no deseas y buscar lo que sí. Un poquito de ejemplo de esto que a mí me gustó dentro de los ejercicios que he estado haciendo en mis estudios de psicoterapeuta gestal en el Instituto Gestal de Guadalajara es que precisamente nos pidieron hacer una gráfica. Ustedes lo pueden hacer en este momento o mentalmente imaginar. Dentro de esta gráfica iban a poner, era un círculo con 8 líneas que lo cruzan, es decir, como una cruz y una X. Y en cada una de estas líneas iban a poner las polaridades, por ejemplo, de sus características de personalidad. Yo en una puse que soy paciente y la polaridad de ser paciente, pues ser, ¿cómo se puede decir? Acelerado, por un decir. Otra característica mía pudiera decir que soy inteligente, más sin embargo, si digo tener esta característica, pues tiene su polaridad que podría ser no ser inteligente o el ser tonto o ser otra palabra más agresiva, pero no la voy a mencionar. Otro ejemplo de polaridad es precisamente el tema de ser amable con la de ser áspero. Y bueno, ya que llenan esas pues al final se convierten en 4 líneas que tienen sus 2 polaridades respectivamente. Y entonces grafican considerando que 0 es precisamente en el centro del círculo y 10 es lo máximo que realmente lo tienen esa característica. Y empiezan a ponerle puntitos en esas líneas. Por ejemplo, yo en lo que es paciente, pues yo me ponía un 8 por un decir, porque me considero que soy paciente, más sin embargo todavía no llego a tener la paciencia de un santo, ¿verdad? Y en cuanto a lo contrario, la polaridad contraria de paciente, lo de ser acelerado, pues me ponía a lo mejor un 3, 4, porque digo que no soy tanto, ¿verdad? Luego, por ejemplo, en lo de ser amable, pues ahí sí me ponía un 10, ahora sí que yo me autocalificaba ya muy cercano a personas que son muy amables. Y por el otro lado de ser desagradable, su polaridad, pues yo me consideraba un 3, un 4, ¿verdad? Y así, cada una de estas características las vamos evaluando y entonces vamos uniendo los puntitos. Y en el caso de mi gráfica, que como les mencionaba, como tienen el círculo y ponen lo gradúan entre 0 y 10, más o menos, a escala, pues yo se veía que todas mis características positivas pues estaban muy, muy en calificaciones de 8, 9, un 7 por ahí.
Sin embargo, las otras características que yo decía, pues yo no tengo, como el ser acelerado, como el ser enojón, etcétera, pues las ponía en un 3, 4, y aquella que decía, bueno, pues un 5, por no decir que no es más bajita, pero para no echarme flores de más. Entonces, con esta grafiquita, lo que al menos a mí me hizo darme cuenta fue que yo siempre buscaba, sí, lo que la sociedad dice que es positivo: ser alegre, ser amable, ser atento. Y las características opuestas, lógicamente, trataba yo de esconderlas, de no mostrarlas, de reprimirlas. Esa es la palabra que yo buscaba hacer con esas características que la sociedad no permite. Y yo, sorpresa, cuando nos explicaron que para poder amar intensamente necesitas conocer o saber al menos que puedes con esa misma intensidad odiar. Y es que cuando amplías una de estas, el ser amable, por ejemplo, también debes de estar consciente que vas a poder ampliar la polaridad, que es el no ser amable o el ser agresivo. Esto no implica que lo vas a sacar o no implica que lo vas a estar utilizando a cada momento. Es nada más que tomes conciencia, o al menos yo tomé conciencia, me hago responsable de eso, de que yo trataba de ocultar precisamente mis sentimientos o mis emociones que se consideran dañinas u obscuras. O sea, mi lado oscuro precisamente yo trataba de no mostrarlo. Y pues durante estos años o meses de terapia que he estado caminando, no solamente en terapia gestal, sino en otras corrientes, y más bien como paciente, no tanto como estudiante, pues sí, la verdad es que me cayó el 20 de que, wow, de veras, yo trataba de ser una persona de luz. Sin embargo, cuando tratas de ser una persona de luz, olvidándote que tienes tus lados oscuros, precisamente es lo que te lleva a darte tropezones, a darte esos golpes en la vida donde dices que precisamente cómo es posible que aflorara. Y ahorita me viene a la mente precisamente ahora sí que aterrizado, qué es lo que sucedía. Dentro de mi característica de personalidad, de ser amable, de ser atento, de ser servicial con todo mundo, ocasionalmente había momentos en donde mi ira se desataba y por una tontería, como desde que pasó la mosca hasta que alguien pasó y tiró una bolsa de basura, explotaba y gritaba, y ahora sí que tenía una expresión de emociones y de sentimientos desproporcionada para el evento que era. Entonces, en función de eso, pues me propuse trabajar en ese tema, y lo que hice fue precisamente en terapia de grupo de Gestalt notificar esa parte que me sucedía, que pues por lo general era muy amable, muy paciente, que ya cuando me colmaban la paciencia o alguna situación, como que ya tenía reprimidas muchas cosas, y era cuando afloraba. Y entonces me hicieron un trabajo que precisamente se llama de polaridad, el cual consistía en que ese enojo, esa frustración que yo sacaba, la imaginaba delante de mí. Y entonces yo comenzaba un diálogo de decirle, es que cuando tú te presentas enojo de esa manera tan desproporcionada, la verdad es que termino lastimando a las gentes que quiero, porque también de eso tomé conciencia. Con quien terminaba desquitando toda esa ira y coraje desproporcionado eran con las personas más cercanas a mí. O sea, ni siquiera era con la persona que hizo la situación que me detonó la molestia, sino que con quien sentía confianza era con quien me desahogaba y me descargaba. Y pues lógicamente ni tenían la culpa, ni tenían por qué pagar los platos rotos o tolerar o soportar mi molestia, mi enojo, mi ira. Y eso era lo que a mí, a su vez, me generaba culpa, tristeza, enojo, de yo decir por qué con todo el mundo puedo ser muy sonriente y muy amable, y llego a la casa y pues con mis seres queridos me desahogaba, ¿no? Me desquitaba. Y pues bueno, dentro de ese ejercicio que se hizo de polaridad, les comparto que precisamente salió esa parte de darme cuenta que tenía una función ese enojo. Y lo que se llegó en ese diálogo, porque la verdad es que para las personas que ahora que ya tengo yo más familiaridad con la Gestalt, las personas que no estamos familiarizados,
con estos ejercicios en donde tú le expresas al enojo y luego de repente te dicen, a ver, ok, ya le dijiste todo el enojo, ahora ponte enfrente como si fueras el enojo y respóndele al paciente o a la persona tranquila todo eso que te dijo. A ver, dile. Y pues bueno, al menos a mí se me hizo muy fácil porque sí me posicionaba en ese papel. Y por ejemplo, cuando me puse en el papel del enojo, yo decía, pues es que eres un pendejo, no te defiendes, no metes ni las manos para defenderte, cabrón. Y pues, ¿cómo ayudarte? La verdad es que te dejo, pero no, mijito, la verdad es que pobre de ti. Si no salgo yo a defenderte, tú solito nomás te haces el harakiri. No es posible. No seas así de... Pero bueno, y entonces pues obviamente dije, no, espérame, ya tengo la respuesta del paciente, regrésame al otro lado. Y entonces ahí iba, y no, pero es que estoy de acuerdo, tienes razón, sí, no hablo, no expreso cuando estoy molesto, no expreso la situación, no lo llego a hablar. Mas sin embargo, tú abusas porque el detalle es que lo estás haciendo en primer lugar estás explotando con una persona que ni le debe ni le teme. Lo haces en un sobrenivel, o sea, ni siquiera como para que puedas decir, bueno, pues estaba platicándotelo y no, o sea, llegas con la espada desenvainada, desahogándote y descargando todo ese aire y coraje en una persona que ni lo hizo, ni tiene nada que ver con la situación y aparte estás exacerbado, estás en un nivel que no te controlas y pues no. Y entonces precisamente lo que se fomenta en la terapia es eso, el ir hablando, ir desahogando ambas partes, ambas polaridades, darse cuenta de los puntos de vista de cada una de las polaridades, por qué actúa de esa manera. Y una vez que ya se descargó la emoción de una contra la otra, entonces ahora es buscar el acuerdo. Y precisamente en mi caso, al acuerdo que llegué con mi enojo, dije, perfecto, voy a estar aprendiendo o permitiendo que tú salgas, porque sé que me estás protegiendo, sé que es por un bien para mí. Lo único que nada más voy a pedirte es que no sea de manera hiriente. Y entonces yo me comprometo a que yo paciente, yo persona relajada, tranquila, voy a empezar a externarlo de una manera que al menos pueda hacerlo de manera controlada todavía en lo que voy agarrando la habilidad precisamente de expresar. Y finalmente esa es la parte donde yo pienso que la mayoría de las personas son contadas las que han tenido una educación basada en el tema de el buen manejo de las emociones. La mayoría se nos enseña lo que son, al menos en las escuelas, temas intelectuales, temas de conocimientos, temas pues que todo se maneja a nivel mental. Sin embargo, a nivel emocional, salvo aquellos que realmente buscan su crecimiento, pues buscan tener esos ejercicios, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo PNL, en programación neurolingüística. Ahí fue donde llegué a ver algunos ejercicios, así como también hay unos canales en donde hablan precisamente en la parte de, bueno, no recuerdo ahorita, la super niñera se llamaba, si no mal recuerdo, una persona que era inglesa y que precisamente iba a los hogares asesorando a las familias de cómo educar a los hijos. Y precisamente es poco común eso. Al final lo pego con esto de las polaridades. Muchas de las veces nuestra polaridad, que es bien vista por la sociedad, nos la premian, nos la aplauden, nos felicitan. Y las otras, pues lo típico, ¿no? A las mujeres, ay, las niñas bonitas no hacen berrinche. Ay, los niños que se portan bien, educados, no gritan. Ay, nos van condicionando y nos van reprimiendo. El detalle es que realmente lo que se necesita no es reprimir, es poder expresar ese momento. Y por ejemplo, una manera de hacerlo con los niños es, ok, comprendo que estás enojado. Te voy a dar 2 minutos para que saques tu coraje, tu frustración, y después de eso podemos dialogar y podemos hacer algo. Hay ocasiones en que es más difícil controlarlo y entonces se les puede decir, mira, no puedes golpear a tu hermanito o no debes de golpearlo, pero lo que sí puedes, si estás molesto, mira, agarra este periódico y rómpelo. O ya nosotros como adultos, si estamos enojados y queremos sacar esa frustración, esa ira, es, por ejemplo, agarrar un trapeador mojado y exprimirlo precisamente con todas las fuerzas.
Y sí, realmente funciona. Yo en lo personal, una ocasión en un viaje, en un paseo que tuve con la familia, tuve una situación en donde el parque donde estábamos lo iban a cerrar. Me dijeron que yo estaba esperando que llegara mi familia, y sucedió que pues no llegaban y me decían, señor, ya hay que cerrar. No, pero es que estoy esperando a mi familia, nada más fueron aquí cerquitas y ya quedamos de reunirnos en este punto. No, señor, es que ya no se puede y no sé qué. Total, no les hago el cuento largo, no llegaba familia, yo me desesperé, me insistieron muchas veces en que me saliera, no llegaban. Me llegaron esos sentimientos que, bueno, ese es otro tema que más adelante hablaremos, de abandono, de sentirme abandonado, de decir, bueno, ¿qué pasó? Y entre preocupado de dónde están, ya la gente yéndose, yo no los veía. Bueno, la verdad, honestamente, me cegó la preocupación hasta que de plano dije, no, pues no llegan. Total, decidí ahora sí salir del lugar con todas las emociones movidas y los encuentro afuera. Y antes de que me pudieran decir algo, yo lo que hice, descargué toda mi ira. ¿Dónde chingados estaban? ¿Qué hicieron? ¿Por qué no me avisaron? Es que no nos dejaron ya regresar. Como ya todo el mundo estaba saliendo, nos dijeron que nos saliéramos y no nos permitieron regresar. Pero es que hubieran buscado la manera de decir que me avisaran. Yo ahí estoy como pendejo esperándolos y bueno, no les hago el cuento largo. Afortunadamente, en donde estábamos hospedados, había una alberca. Pues me aventé a sacar todo el coraje que traía con eso. Entonces, esa es precisamente la parte que debemos de ir aprendiendo a ir modulando. ¿Qué sí podemos hacer? Porque no es reprimir. Es nada más el saber cómo manejar nuestras emociones que no son, ahora sí que las adecuadas para expresar en un momento dado con nuestros seres queridos. Entonces, esto es lo primordial que hay que tomar, hay que considerar, o al menos yo, el aprendizaje que me quedé con mi vida es que trataba de ser la buena gente, la buena persona y pues reprimía las emociones que en un momento dado me podían ayudar a protegerme, a defenderme, y en un momento dado, de todas maneras, aun cuando las reprimía, de todas maneras terminaban aflorando, saliendo por el tema de que pues no, llega un momento en que ya la olla de presión explota y pues por el primer detalle sale. Entonces, bueno, la verdad es que muy interesante cuando uno se autoexplora y va encontrando esas situaciones. Y en las terapias de grupo es lo que me gusta, que al final te vas dando cuenta que no eres la única persona que vives eso. Muchas personas en grupos de 12, 14 gentes, por lo menos 3, 4 pasaron situaciones similares a las tuyas, y es donde vas abriendo esa conciencia de decir, ok, bueno, no soy tan raro como pensábamos, ¿no? O a veces escuchas otras historias también que dices, wow, esta persona sí realmente tenía motivos para enojarse y logró mantener la calma, y pues todo eso vas aprendiendo herramientas precisamente a usar, que aquí me gusta hacer la aclaración. Muchas de las veces hablan las personas cuando van aprendiendo cosas que sí son nuevas armas, y en algún libro llegué a leer que mencionaba de que pues sí, las armas las utilizas para cuando estás en guerra y sí, te ayudan y te protegen, mas no todo el tiempo puedes estar en guerra. Es más saludable, y ya me acordé, debió haber sido de programación neurolingüística, en donde decía, es mejor contar con herramientas que te ayudan a protegerte o a hacer una vida más fácil, una vida más llevadera, una vida más consciente. Y eso implica no necesariamente un desgaste tan fuerte como es el estar en guerra totalmente con a veces el mundo entero, ¿no? Sintiéndose que uno lucha solo contra el mundo. Y pues bueno, este tema de polaridades es algo que todos debemos de tener en cuenta, porque hay otras personas que no tienen ese límite para las polaridades y que precisamente terminan lastimando a otras personas. Ahorita les voy a comentar un caso de una terapia que también me tocó ahí en grupo, en donde una persona comenzó a tener dolores de rodillas, de huesos, de articulaciones, y pues explicaba que fue porque pues, tenía 2 meses de haber iniciado un tratamiento para la tuberculosis, que porque fue a checarse unas bolitas que tenía en el cuello, resultó ser que en los ganglios tenía ahí la bacteria, estaba contenida, no
no había riesgo. Sin embargo, pues le dijeron va a tener que tomar tratamiento durante 1 año. Y sin embargo, durante la terapia que se le hizo, precisamente afloró el tema que la causa raíz es que su padre precisamente es una persona muy gritona, muy agresiva, que no tiene palabras de bondad, sino al todo lo contrario, busca herir y lastimar al menos a esta persona, una mujer de 29 años con una niña de 8, y que por temas de tener que salir a trabajar, pues tenía que dejarla pues con sus abuelos, con su papá, y pues ella le molestaba y le recontraenojaba saber que pues su niña estaba viviendo lo mismo que ella misma vivió en su infancia. Entonces, pues bueno, ahí como anécdota adicional, hay un libro que se llama Biodescodificación. Se lo sugiero mucho que lo puedan investigar. Y entonces, dentro de ese libro precisamente lo estaba revisando, y el tema de tuberculosis habla precisamente de un problema de una molestia por no tener límites sanos. Entonces con esto lo voy pegando, lo voy hilando de cómo los temas de las leyes herméticas van teniendo relaciones con lo que van siendo nuestros comportamientos, nuestros aprendizajes, y a su vez con nuestras emociones reprimidas que se quedan atrapadas en el cuerpo y precisamente van generando enfermedades. Y todo eso que nosotros no logramos expresar, nuestro cuerpo nos lo va haciendo hablar de una u otra manera, porque ya que con nuestra boca no lo hablamos, pues nuestro cuerpo nos dice, pues te podrás hacer tonto, pero la energía de este tema emocional está aquí en mí y me está generando esta afectación. Y pues bueno, la verdad por eso se me hace tan interesante estas terapias, porque la medicina, mis respetos, siempre hemos de seguir todo lo que los doctores y los médicos y la ciencia ha encontrado. Mas sin embargo, la ciencia no ha llegado a ese punto de encontrar esa unión con la parte de la energía que tienen nuestras emociones. Y si no, de cualquier manera también les recomiendo mucho escuchar el podcast del doctor César Lozano, que precisamente él como médico se dio cuenta que precisamente sus conocimientos de medicina no le ayudaban en mucho, porque llegaba siempre a la causa raíz de que la mayoría de las enfermedades de sus pacientes eran temas emocionales. Y él por eso cambió y ahora se dedica a todos esos temas de salud emocional y mental de las personas. Y bueno, la verdad tiene invitados muy, muy conocedores, y la verdad son temas que bueno, apasionan y que sobre todo al final nos ayudan a resolver temas. Entonces también muy recomendado su podcast del doctor. Y pues bien, con esto llego al final de este capítulo. Y pues bueno, les agradezco su participación, cualquier comentario o duda que tengan. Y pues continuaremos con todos estos tipos de comentarios, lecturas, que nos ayudarán a llevar precisamente a una vida en armonía que todos buscamos. Muchas gracias.